Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Noticiero Hechos, emisión de la tarde. Les saluda Armando Godoy. Comenzamos con los titulares. Cientos de migrantes que ingresaron a Estados Unidos para pedir asilo serán regresados a México, donde tendrán que esperar su cita para comparecer en una corte. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha decidido otorgar visas humanitarias y ofertas de empleo. El fiscal general de la República hizo un llamado a los partidos políticos a mantenerse al margen de negociaciones con miembros de estructuras criminales. Le tenemos los detalles. Se intensifica la búsqueda de los familiares del preparador físico del Sonsonate Fútbol Club, desaparecidos desde el pasado miércoles 16 de enero. Hay 2 detenidos en vías de investigación. Cruz Roja salvadoreña urge de donantes. En el banco de sangre solo cuentan con una reserva del 10%. Y en las internacionales le damos seguimiento a la situación de Venezuela. El proclamado presidente Juan Guaidó ofreció una conferencia de prensa, mientras que Nicolás Maduro asegura estar dispuesto a reunirse con el opositor. Y le damos la bienvenida a la fuerza informativa de Red Salvadoreña de Medios. En multipantalla nuestros periodistas desde varios puntos del Gran San Salvador. El periodista Antonio Valladares nos tiene detalles sobre un recurso de inconstitucionalidad que fue presentado por representantes del Partido Socialdemócrata. Brevemente, un adelanto. Bienvenido. Buenas tardes, en breve le vamos a estar ampliando cuál fue el recurso que presentaron algunos representantes del Partido Socialdemócrata en torno a la cancelación que se dio a conocer el año pasado por el Tribunal Supremo Electoral. Perfecto, gracias Antonio. Más adelante vamos a hacer contacto contigo. También saludamos a Ileana Leiva. Ella se encuentra con integrantes de la red articulada de mujeres ejerciendo Contraloría Social para la denuncia pública. Ellas brindaron su postura de cara a estas elecciones presidenciales. Pero también tenemos al periodista Inmar Batres, quien se encuentra con organizaciones que presentaron una propuesta de seguridad para los partidos políticos en contienda electoral. Esto y más en los próximos 60 minutos de información. Comenzamos. Comenzamos con los hechos. La caravana centroamericana que llegó hace unas horas a Guadalajara, México, y se prepara para avanzar otros 100 kilómetros más para acortar la distancia que los separa de su meta a Estados Unidos. Precisamente con esto comenzamos. La segunda caravana hondureña y la quinta salvadoreña, su llegada a la frontera que divide Guatemala y México, no tuvieron que tumbar portones ni cruzar el río Suchiate, como ocurrió a finales de 2018. Esta vez el gobierno mexicano dio un giro a la forma de atender la crisis migratoria en la región y decidió brindar visas humanitarias e incluso ofrecerles empleo para que los migrantes se queden en tierras mexicanas y desistan de llegar ilegalmente a Estados Unidos. Se estima que 2,000 hondureños salieron de su país hace 15 días y que al menos 200 salvadoreños se les sumaron en esta riesgosa travesía. El camino ya fue allanado por otros miles de centroamericanos. Hubo quienes no pasaron de Guatemala, otros recorrieron buena parte del territorio mexicano y algunos aguardan en Tijuana por la respuesta a sus peticiones de asilo. Y un buen número de migrantes regresó a sus países de origen de forma voluntaria y otros fueron deportados de México y Estados Unidos. Pero sin duda, las escenas más dramáticas de esta migración masiva son protagonizadas por los cientos de niños que junto a sus padres o solos intentan seguir los pasos del resto, en muchos casos desprotegidos y bajo la amenaza de las redes de tratantes de personas. Un informe de Carolina Mengíbar para Noticiero Hechos. Seguimos hablando de este tema. Cientos de migrantes que ingresaron a Estados Unidos para pedir asilo serán regresados a México, donde tendrán que esperar su cita para comparecer en una corte. Bricio Segovia, de La Voz de América, nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Bricio. Qué placer que estés en vivo con nosotros en Noticiero Hechos desde El Salvador.
Buenas tardes. Efectivamente, entra en vigor esta nueva medida migratoria para los solicitantes de asilo en la frontera. ¿Qué pasará a partir de ahora? Bien, serán retornados a México mientras esperan una decisión final sobre sus casos, es decir, si se les concede o no el asilo aquí en Estados Unidos. ¿Cómo funcionaba esto hasta ahora? Pues un migrante llegaba a la frontera, expresaba que quería solicitar asilo y, por lo tanto, después de estar brevemente detenido por las autoridades migratorias, quedaba en libertad en territorio estadounidense hasta que se le citaba se le daba una citación judicial y ahí se le comunicaba el fallo del juez. Para esto podían pasar meses o incluso años en algunos casos. Ahora bien, ¿qué pasaba según la administración Trump? Que muchos de estos migrantes que estaban en espera no se presentaban a la citación judicial y quedaban de manera indocumentada en el país. El motivo, dicen, es porque la mayoría de estas solicitudes son denegadas, sobre todo cuando provienen de ciudadanos centroamericanos. Ahora, la administración Trump, con esta nueva medida, quiere evitar que se siga dando esta situación y, por lo tanto, la solución que ha encontrado es la de retornar a los migrantes a México mientras dura el proceso. Bricio, ¿en qué condiciones estarían los migrantes en México? Específicamente, ¿se les estaría dando algún permiso temporal de trabajo? Porque, o sea, tendrían que ellos sustentarse, ¿no? Y comer. O sea, ¿bajo qué condiciones estarían en México ellos? Bueno, según el gobierno mexicano, va a dar visas para que puedan trabajar durante ese tiempo. Ahora bien, como digo, desde la parte estadounidense, la cuestión es qué pasará después. Son responsables del resultado final, de ese fallo final, en el caso de las personas que se les otorgue este asilo, serán responsables de esas personas. Del resto se encargará el gobierno mexicano. Por supuesto. ¿Se tiene estimaciones, Bricio, de cuántas personas son las que estarían acogiéndose, ¿no?, a esta medida que México les está abriendo las puertas? Bueno, la cuestión es que es un proceso en evolución. Ahora mismo hay una nueva caravana de migrantes que está en camino a Estados Unidos y probablemente se sumarán también a esta nueva normativa. De momento, el dato que sí tenemos es que Estados Unidos está procesando en estos momentos alrededor de 800.000 casos de solicitudes de asilo, lo que ha generado un colapso también en el sistema judicial que se encarga. Claro. Bricio, aprovechando tu enlace a La Voz de América, quizás conocer en información de última hora lo que ha ocurrido. El presidente Donald Trump, tenemos entendido y según nos han hecho llegar nuestro departamento de prensa, ya anunció un acuerdo para reabrir el gobierno de Estados Unidos. ¿Bajo qué términos se aperturó nuevamente el gobierno? Se trata de un acuerdo temporal, así lo está anunciando en estos momentos el presidente Donald Trump, que dice haber alcanzado un acuerdo con los legisladores en el Congreso. Sería temporal porque reabriría el gobierno tan solo 3 semanas, un tiempo que daría pues un alivio a esos 800.000 funcionarios que no están cobrando desde que se cerró el gobierno por la falta de fondos, que el presupuesto nacional no ha sido aprobado por las discrepancias sobre incluir o no fondos para el muro. Y en este acuerdo, estas 3 semanas que se van a dar de margen se utilizarían para hablar sobre la seguridad fronteriza y en concreto sobre esos fondos para el presidente exterior. Ok, perfecto, Bricio, muchísimas gracias por tu reporte. Un abrazo desde El Salvador para ti. Un abrazo. Saludos desde Washington. Saludos. Bueno, y seguimos hablando del presidente de Estados Unidos, y es que Donald Trump propuso precisamente extender por 3 años las protecciones para los beneficiarios de la acción diferida para los llegados de la infancia, este programa mejor conocido como DACA, e individuos con estatus de protección temporal. Esto a cambio de fondos del muro fronterizo. Es por ello que, como parte del esfuerzo de su administración por encontrar una solución a lo que le llama una crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur, además de las extensiones de 3 años para DACA y TPS, la propuesta incluyó $800 millones para asistencia humanitaria urgente y $805 millones para tecnología de detección de droga en los puntos fronterizos. Así se espera obtener los $5.700 millones para la construcción del muro de acero.
Y ante estas propuestas se pronunciaron los representantes de la Alianza Nacional del Estatus de Protección Temporal. Ellos afirman no estar dispuestos a negociar su estatus a cambio de los fondos para la construcción del muro en la frontera con México, y ellos están exigiendo un estatus permanente o residencia, pues aseguran que lo merecen después de trabajar por muchísimos años en la nación norteamericana. Hacer una investigación detallada de los perfiles de los tepecianos y sus familias para desarrollar un problema de vinculación con sus comunidades de origen y que les permite o aportar en proyectos sociales, económicos y ambientales. Gestionar para los tepecianos que tienen hijos e hijas en los problemas de DACA para continuar con el mismo. Abogar que los tepecianos que tienen hijos en El Salvador puedan reunificarse con sus familiares en los Estados Unidos. Que el nuevo gobierno vea que somos un problema de nación, no un problema de allá de los Estados Unidos. Somos salvadoreños y por lo tanto tenemos derecho a que ellos nos escuchen y que nos apoyen, independientemente del partido o de la persona que quede, simplemente les pedimos apoyo. Y revisemos algunas cifras. Por cierto, del 1 al 24 de enero, 4 niños han sido retornados desde Estados Unidos, 91 de México. En total estamos hablando de 95 infantes que regresaron al país en lo que va del 2019. Algunos de ellos salieron en las famosas caravanas rumbo a Estados Unidos de manera ilegal. Seguimos hablando de niños, pero nos vamos a enfocar en otro aspecto. La Organización Internacional del Trabajo, escuche bien, presentó un estudio sobre el trabajo infantil, el cual reflejó que existe una nueva modalidad de trabajo infantil forzado. ¿De qué se trata? Bueno, son reclutados por pandillas y son obligados a cometer ilícitos, según esta investigación. En el caso de las niñas, en su mayoría son explotadas sexualmente por estas estructuras delincuenciales. El estudio contó con la colaboración de representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP. Generalmente los enfoques más tradicionales apuntan a los trabajos que son peligrosos, al trabajo forzado, a la esclavitud, a la prostitución, pero ahora hay una nueva modalidad de explotación del trabajo infantil, que es cuando son reclutados por grupos delincuenciales. Que efectivamente hay una relación fuerte entre las pandillas, las grupos, ¿no? La violencia y la inseguridad y las peores formas de trabajo infantil, que tanto las niñas como los niños son reclutados para realizar actividades ilícitas. Y 2.000 plazas fueron puestas a disposición por el Ministerio de Trabajo esta mañana en una feria en la que participaron hombres y mujeres en edad productiva. Según la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, 2.100 empleos ofertados son del sector servicio, 2.214 en comercio y 64 en el rubro de la industria. Esta es la primera de varias ferias que tienen proyectada realizar en este año. Estamos ofreciendo una cantidad de 79 empresas que han atendido la invitación del Ministerio de Trabajo para acercar una cantidad de 2.198 puestos de trabajo. Decir que los puestos que están ofreciendo son, por ejemplo, para personas programadoras en sistemas informáticos, están también en asistentes de las direcciones de las gerencias o direcciones ejecutivas, así como auditorías de calidad para personas asesoras financieras. Vamos a hacer la primera pausa comercial, pero al volver tenemos las últimas declaraciones del fiscal general Raúl Melara, quien se refirió a varios temas, entre ellos quién podría ser el fiscal adjunto y cómo avanzan las investigaciones en polémicos casos de corrupción. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En información de última hora, un cadáver atado de manos con un letrero en el que denominaba Sombra Negra se adjudica el crimen. Fue localizado en el caserío El Dólar de San Jorge, esto en San Miguel. Las investigaciones apenas se están iniciando, pero no se descarta que el cuerpo corresponda a un miembro de pandillas. Recientemente, recordemos, las autoridades de seguridad negaron la existencia de grupos de exterminio como los que surgieron a finales de los años 90. Y no solo eso está preocupando a las autoridades. En Sonsonate continúa la búsqueda de los familiares del preparador físico Omar Pimentel. A la fecha solo ha sido localizado en Aguizalco el vehículo en el que viajaba ellos. No hay pistas por el momento.
Los operativos de búsqueda iniciaron desde que el preparador físico del Sonsonate Fútbol Club, Omar Pimentel, denunció la desaparición de 5 miembros de su familia, entre ellos su hijo y esposa, quienes según las investigaciones habrían sido interceptados en la ruta que conduce a Los Naranjos por el cantón El Canelo en la jurisdicción de Nahuicelco, Sonsonate, zona donde horas después fue localizado el vehículo en el que viajaban los familiares de Pimentel. En los operativos participan policías, investigadores, soldados y elementos de la Unidad Táctica Operativa de la PNC. Incluso unidades caninas han rastreado la zona, pero no se han identificado indicios de que hayan sido asesinados, por lo que se maneja que están privados de libertad. Ante esta posibilidad, Omar Pimentel envió un mensaje a los captores. Tienen que se toquen la mano en el corazón, que vean que soy un padre también afligido por mi hijo, por mi familia, y les hago un llamado de que digan entonces qué es lo que quieren, que se comuniquen conmigo qué es lo que quieren, pero que quiero que me devuelvan a mi familia. Pimentel busca a su hijo Marcos, de 12 años de edad, a su esposa Rosa Ivette Colindres, de 40, a su suegra de 63 años, Silvia Jaco de Colindres, a su cuñado Carlos Jaco y a la joven Tania Monterrosa, pareja del hermano de su esposa, quien también los acompañó al partido entre el Sonsonate y el CID municipal, donde fueron vistos por última vez. Tras finalizar el encuentro futbolístico, la familia de Omar Pimentel abordó su vehículo e iniciaron el trayecto hacia Chalchuapa, pero una falla mecánica los hizo detener la marcha. Eso es lo último que se sabe. Desesperado por una respuesta, Pimentel divulgó el número de teléfono 7389-2350. Ahora aguarda por una llamada que le dé esperanza de que su familia sigue con vida. Con imágenes de Eric Alfaro, un informe de Carolina Mengíbar. Y para conocer detalles de las investigaciones de la desaparición de la familia del preparador físico del Sonsonate Fútbol Club, nos enlazamos con el inspector Alberto Ramírez. Muy buenas tardes, inspector. Qué gusto que nos pueda atender para el noticiero Hechos. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por permitirnos el espacio para dar a conocer a nuestra población los resultados que tenemos hasta el momento de la búsqueda de la familia del señor Pimentel. Por supuesto. ¿Se tiene ya pista de dónde podrían estar estas personas? Fíjate que por el momento, bueno, desde el día 16 de la desaparición forzada, hemos tenido y tenemos la fe de encontrarlos. Nuestro esfuerzo de nuestro talento humano y todo el aparataje de la delegación de Sonsonate y otras unidades centrales, estamos en la búsqueda acompañados de la Fuerza Armada. Desde el momento ese no hemos perdido la fe de encontrar a la familia del señor Pimentel. Claro, este caso sin duda ha tenido, digamos, una nueva línea de investigación, tomando en cuenta que, según la información que tenemos, se capturaron a 2 personas por este caso. Sí, ciertamente. Se detiene al señor Felipe Lúe Flores, de 56 años, y a la señora compañera de vida de Bessie Figura Cardona, de 56 años. Estos residen en la finca Los Trozos del cantón Los Arenales, en Nahuicelco, por el delito de privación de libertad agravada en grado de complicidad no necesaria. Esta orden administrativa la giró Fiscalía de Sonsonate. Claro, ellos entiendo yo que son los encargados de cuidar la finca. ¿Qué vínculos en contundente podrían tener en este caso ellos? Bueno, nosotros creemos que hubo participación, ya que la colaboración fue mínima e incluso fueron agresivos con el personal policial que llegó y localizó el vehículo de la familia Pimentel inicialmente. Entonces eso genera un tipo de duda y a partir de eso se comienza con un trabajo investigativo y inteligencia que nos permite algunos indicios para la figura de la privación de libertad agravada, como lo mencionaba, en grado de complicidad no necesaria. ¿Estas personas podrían dar información valiosa a la policía para poder dar con el paradero de estas personas? Eso esperamos, la colaboración, al igual que le pedimos y suplicamos a la población que pueda darnos información
estamos abiertos ahí en el sistema 911 de alguna llamada, alguna información. Nuestra misión es buscar metro a metro y a donde nos diga la información, buscar con la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil la búsqueda y encontrar con vida a estas personas. Por supuesto. Bien, vamos a estar a la expectativa de las investigaciones. Muchísimas gracias, inspector Alberto Ramírez, por su tiempo y en exclusiva para Noticiero Hechos, emisión de la tarde. Gracias a ustedes por el apoyo y la participación que nos dan para informar a nuestra población. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, y precisamente seguimos hablando de este caso, sobre la desaparición de la familia del preparador físico del Sonsonate Fútbol Club. Se refirió precisamente el fiscal general de la República. Además, él ahondó de otros temas, como el del ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, específicamente su ex esposa. Lara rectifica a la ex esposa de Eugenio Chicas que las medidas de protección deben solicitarse en los juzgados y no en el Ministerio Público, luego que fuera presentado un aviso ante la Fiscalía General de la República. Pese a esto, la investigación se desarrollará. Mire, este es un aviso que fue presentado el día miércoles y está recibiendo el trámite que reciben todos los avisos o denuncias que se presentan ante la Fiscalía. ¿Qué investigación podría haber? Pues mire, habrá que depurarlo como todos. Como todas las diligencias, realmente no tengo mayor comentario que decir al respecto. Pero hay otros casos que también se mantienen en agenda. Sin dar más detalles, Raúl Melara asegura que la investigación sobre el paradero de la familia de Omar Pimentel, entrenador físico del Sonsonate Fútbol Club, ya tiene avances y dentro de poco se podrían presentar resultados. En medio de la ola de violencia que enfrentó el país recientemente y de cara a los comicios presidenciales, el titular del Ministerio Público hace un llamado a las instituciones políticas a que se abstengan de negociar con estructuras criminales. Negociar con las pandillas o negociar con alguna estructura criminal es lo que menos necesita el país. Creo que eso no es lo adecuado y por el contrario, a todos estos delincuentes lo que hay que hacer es investigarlos y procesarlos posteriormente. En los próximos días, Raúl Melara decidirá quién será la jefa fiscal adjunta. Por el momento se tienen varios perfiles en análisis. Además, se encuentra a la espera de lo que resuelva la Sala de lo Constitucional en torno a su elección. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. En más temas, la diputada del FMLN, Yancy Urbina, llegó hasta la Fiscalía General de la República a solicitar un informe sobre una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y falsedad material de parte del candidato de Nuevas Ideas, Nayib Bukele. Este caso fue enviado al Ministerio Público luego que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia investigara al candidato. La supuesta evasión de impuestos es por $846.622.45 recibidos de la empresa Obermet SADCB. La diputada también solicitó al fiscal general de la República que informe si la Fiscalía ha exhibido aviso o denuncia por parte de la Unidad Penal del Ministerio de Hacienda y se proceda conforme a la ley. Y hasta ahora nos vamos a enlazar rápidamente hasta la Corte Suprema de Justicia. Ahí se encuentra Antonio Valladares, quien nos tiene información sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado por representantes del Partido Socialdemócrata. Antonio, bienvenido. Buenas tardes. Como recordamos, la Sala de lo Constitucional ordenó el año pasado al Tribunal Supremo Electoral que emitiera una resolución respecto a la cancelación de al menos 4 partidos políticos, entre los que se encontraba el PSD. Este día llegaron los representantes precisamente de este movimiento hacia la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se deje sin efecto la cancelación de este partido. ¿Cuáles fueron los argumentos que tomó el ente colegiado para resolver la cancelación? Pues bien, ellos aseguraban que no se habían logrado los votos necesarios para que se mantuviera el partido político, que son al menos 50.000, y además que no contaban con una representación ni en el primer órgano del Estado ni en las diferentes comunas. Pero ¿qué es lo que dicen los representantes del PSD en torno a estos señalamientos? Veamos a continuación. No alcanzamos los 50.000 votos que exige la ley, pero el motivo por el cual se nos ha cancelado es por no tener, según ellos, representación legislativa, lo cual es falso debido a que sí está el pacto de coalición inscrito y ratificado por ellos y está la sentencia de ellos también del escrutinio final ya firme, donde se especifica quiénes son los candidatos que han ganado y por ende ahí están los candidatos que están en coalición con nosotros, incluso está también el CD en Ahuachapán. Los representantes del PSD aseguran además que de no dejar sin efecto la cancelación de este partido se estarían violentando varios derechos constitucionales. Veamos.
Y uno que es muy importante, que es el derecho de optar y ser elegido en cargos públicos. ¿Cómo se violenta este derecho? Bueno, pues al cancelar al Partido Socialdemócrata, los afiliados y los miembros del partido ya no pueden optar a ese derecho, ¿verdad? Y con la agravante de que nosotros tenemos la alcaldía de Mianguera ganada del departamento de Morazán, y este es ya segundo periodo el que se gana esa alcaldía. ¿Cómo queda nuestro alcalde y el consejo municipal que conforma esta alcaldía? Pues queda sin partido político. Bien, esa es parte de la información que les tengo hasta esta hora de la tarde. Por supuesto, en nuestras siguientes emisiones de Noticiero Hechos le vamos a estar presentando más detalles. Por el momento, con esto me despido. Feliz tarde y feliz fin de semana. Perfecto, muchísimas gracias por tu reporte, Antonio. En más temas siempre políticos, integrantes de la Red Articulada de Mujeres ejerciendo Contraloría Social para la Denuncia Pública brindaron su postura de cara a las elecciones presidenciales. Ileana Leiva le dio cobertura y nos tiene los pormenores. Bienvenida, Ili. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Efectivamente, este día organizaciones feministas han hablado sobre el voto femenino. Recordemos que en nuestro país el 53.33% de los electores son mujeres. Es por ello que ellas enfatizan que prácticamente las fórmulas presidenciales no les han brindado planes concretos de qué estarían realizando de llegar al gobierno. Únicamente dicen que ha sido Hugo Martínez y Karina Sosa quienes han mostrado interés por este sector de la población. Pero ¿qué fue lo que han dicho? Escuchemos los detalles. La fórmula del FMLN, por supuesto, que van a garantizar la continuidad de todos aquellos programas con los que la gente se ha venido beneficiando, la gente de más escasos recursos. Es una necesidad de saber a quién vamos a elegir. Hay mucha confusión también, porque hay candidatos muy expertos en engañar a la gente. Ante la situación que atraviesa el país, ellas enfatizan que aún hay muchos desafíos que va a enfrentar el sector femenino. Escuchemos los detalles. Escuchar de los candidatos presidenciales qué tienen para mejorar estos programas que actualmente tiene el gobierno. Queremos escuchar qué tienen para las mujeres rurales y campesinas, que hasta la fecha se ha logrado que algunas mujeres puedan ser propietarias de tierras agrícolas, pero falta mucho más. Hay muchas mujeres que somos madres solteras. De momento ellas dicen que su respaldo será para la fórmula del FMLN, pero están abiertas a escuchar las fórmulas presidenciales de los otros partidos. Decisión que van a estar tomando el próximo 3 de febrero. Con esto yo regreso con ustedes la señal. Buenas tardes. Perfecto, Ileana, muchísimas gracias. Y organizaciones presentaron propuestas de seguridad para los partidos políticos en contienda electoral. El periodista Inmar Batres nos tiene los detalles. Bienvenido, Inmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. 26 organizaciones sociales elaboraron una propuesta precisamente que emana varias iniciativas de la sociedad civil encaminadas al combate de la criminalidad y también al abordaje de la seguridad pública. Escuchemos a continuación cuáles son algunos puntos que contienen esa propuesta. Más que todo es seguridad ciudadana. Es el tema principal el cual nosotros estamos trabajando como organizaciones. Somos alrededor de 26 organizaciones que estamos trabajando en conjunto. La gente también pide que la ciudadanía pueda también tener palabra en una reformulación de estas leyes. Bien, pero ¿qué piensan estos actores de la sociedad civil con respecto a dialogar con grupos criminales? Escuchemos a continuación cuál es la postura. No se puede establecer una situación de diálogo con estructuras que están al margen de la ley. Es que se comete un delito, no es para entonces decirle, bueno, cometió un delito, veamos, pida disculpas y ya, porque eso es lo mismo que también hemos visto con la ley de amnistía, ¿verdad? Entonces acá ni siquiera han pedido disculpas y perdón y olvido. Bien, la información que nosotros le tenemos a esta hora, por supuesto, estas propuestas fueron presentadas en físico a las diferentes sedes de los partidos políticos acá en San Salvador. Buenas tardes. Gracias, Inmar. Buenas tardes. Continuamos con más hechos y nos vamos con temas de salud. La falta de higiene a la hora de consumir los alimentos sigue siendo la principal factor para que personas padezcan de enfermedades como gastroenteritis aguda. Ernesto Cornejo habló con los expertos del Seguro Social y nos amplía el tema. Puede ser producida por virus,
puede ser producida por bacterias y a veces hasta por parásitos. La incidencia de la diarrea aguda se encuentra en estado de alerta en el país, pues los casos sobrepasan a años anteriores, es decir, en algunos muy cercanos a la fase de epidemia. Para los expertos en esta materia, esta situación se debe a múltiples factores, como por ejemplo las condiciones climáticas, que favorecen a la proliferación de los virus. Siempre los brotes de diarrea se nos dan cuando viene más la fruta y cuando viene antes que llamábamos el mal de mayo, que empezaba en mayo, junio, julio, porque en aquella época empezaban las lluvias y es cuando más la fruta cae al suelo, no la lavamos y así la comemos. Pueden haber parásitos, pueden haber bacterias, pueden haber virus y eso es lo que provoca, tanto en los adultos como en los niños, en todos los grupos de edad, los procesos diarreicos. A veces la gente dice, tengo diarrea. Hice un asiento en la mañana, otro a mediodía, otro en la noche. Esa no es diarrea. Los grupos de edad más afectados continúan siendo los menores de edad. En un año, una tasa de 2.566. Es por eso que las autoridades reiteraron el cuidado e higiene a la hora de consumir los alimentos. En los ministerios de educación, en las escuelas, le enseñan a lavarse las manos. Se está haciendo mucho proceso por parte del mismo ministerio, por parte de apoyo con el seguro y el Ministerio de Salud, y que los niños están entrando, se ha hecho mucho hincapié en darles educación de lavado de manos y que no ingieran cualquier alimento de la calle que se considere que no esté bien preparado. El mango, tanto que nos gusta, el mango hay que lavarlo. Ya está la época del mango verde, ya está la época del mango maduro, que son cosas que usted las come peladas, ¿verdad? Y las come en bolsitas, ¿verdad? En el corredor epidemiológico que tienen las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, hasta la tercera semana ellos han reportado más de 12.000 casos. Pero ¿en qué lugares es donde mayormente se reportan estos cuadros clínicos? Hablamos del Gran San Salvador, de la zona oriental del país, como también de la zona occidental. Es acá donde ellos también han creado planes estratégicos para evitar que más casos se sigan reportando. Gracias a Dios que por muchos que hemos estado trabajando con la vacunación, el rotavirus era un virus que vamos a tener siempre el virus allí anda. Lo que tratamos de hacer con la vacuna es que los niños no se mueran por deshidratación severa, porque si un niño le llega un virus de rotavirus, el niño le va a dar diarrea, pero la vacuna baja esa acción. En el último quinquenio, las muertes por diarrea mostraban un alza desde el año 2014. Es por eso que las autoridades buscaron estrategias claras para evitar que más casos como estos se continúen registrando. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Seguimos hablando de temas de salud. 54 profesionales del Ministerio de Salud y del Seguro Social se graduaron del tercer curso intermedio de cuidados paliativos. Esto ocurrió en el Hospital Divina Providencia de San Salvador. La actividad se realizó en el marco del 18 años de atención de personas con cáncer. El viceministro del MinSal, Julio Robles Ticas, aseguró que en El Salvador existen diferentes tipos de cáncer, pero por hoy en día se trabaja para una mejor atención de la población. Y esta mañana el vocero de Cruz Roja Salvadoreña, Carlos López Mendoza, pidió a la población acudir a donar sangre. El banco de la institución, escuche bien, solo cuenta el 10% de reserva, se imagina, impidiendo que reaccionen de manera efectiva ante emergencias que deben atender, sobre todo en la capital. Necesitamos urgentemente donantes de sangre de todos los tipos, ya que la demanda pues es bastante fuerte y llegamos a un momento que nos quedamos sin unidades y debemos de mantener siempre una parte estratégica, o sea, una reserva para las emergencias. Por lo tanto, les hacemos un atento llamado a todos aquellos, los que son donantes permanentes y también a los que nunca han donado, pero que ya tengan 18 años. Y por casos como el que le estamos presentando a continuación es que se necesita donantes de sangre. Escuche bien, un motociclista resultó lesionado luego que el conductor de un autobús de la ruta 119 hiciera un viraje prohibido en la calle Fenadesal de San Salvador. Elementos de Cruz Roja llegaron y auxiliaron a José Antonio Cabrera, de 48 años, y fue trasladado al Seguro Social.
Y vamos a conocer las condiciones del tiempo para las próximas horas, por eso nos vamos a enlazar con el meteorólogo Saúl Edgardo de la O Reyes. Buenas tardes, Saúl, bienvenido. Muy buenas tardes. El pronóstico del tiempo para este día viernes es el siguiente. Hoy lo que estamos observando en el Mar Caribe y Centroamérica es el flujo zonal de componente este ligeramente acelerado llegando hacia Centroamérica, producto de una circulación anticiclónica que está ubicada en este sector, la cual ha impedido que este frente frío que estamos observando aquí desde el canal de Yucatán hasta la costa este de Canadá ingresara a Centroamérica. Esta condición de flujo zonal de componente este se mantiene este fin de semana, por lo que tendremos temperaturas muy cálidas en horas del mediodía, sobre todo en la zona oriental, con valores cercanos a los 37 grados centígrados, en sectores costeros cerca de los 33 y en los valles interiores 31 o 32 grados centígrados. Mientras por la noche las temperaturas estarán frescas, con valores entre los 17 y 19 grados centígrados. También hay una recomendación para la pesca artesanal y deportiva, ya que el flujo zonal de componente este, cuando atraviesa Centroamérica y llega en esta parte al sur del Golfo de Fonseca y al sur de la boca del río Lempa, en esta área de acá hay vientos acelerados de 30 a 40 kilómetros por hora y ocasionalmente 50. Así que aquellas personas que dedican a la pesca artesanal deben tener cuidado al realizar sus actividades entre las 20 y 80 millas náuticas mar afuera. Estas son las condiciones atmosféricas para este día viernes y para el fin de semana. Muy buenas tardes. Perfecto, Saúl, muchas gracias. Bueno, para la gente que estaba esperando el frente frío, definitivamente no habrá. Al contrario, mucho calor. Vamos a hacer la segunda pausa comercial, pero al regresar le contamos, según expertos consultados, qué se necesita para que su matrimonio, futuro matrimonio, sea estable a lo largo del tiempo. Ya venimos. Gracias por estar con nosotros. Saben, hoy en día existe la percepción de que los matrimonios no son muy estables. ¿Qué factores podrían estar incidiendo esto para que haya más divorcios o separaciones con mayor frecuencia? De eso vamos a estar hablando hoy en el tema del día. Con frecuencia conocemos casos de una ruptura matrimonial o separación de hecho que mina la institución familiar. En estos tiempos, muchos matrimonios no logran la estabilidad necesaria y en poco tiempo optan por la separación. ¿Qué factores podrían incidir en estas determinaciones? Porque tenemos matrimonios bien desechables, donde no importa si te casás y después te divorciás, firmas un papel y qué tiene. Entonces, claro, esta fragilidad con el que ahora se maneja un compromiso como lo es el matrimonio, hace que yo, bueno, si no funciona, pues me divorcio, no importa. Y pues claro, eso hace que cuando viene la tormenta, los momentos difíciles en un matrimonio. ¿Por qué se va tan rápido a un fracaso de esos? Cuando la familia es el sostén principal de una sociedad, cuando la familia es la que da valores para que una sociedad pueda desarrollarse plenamente. Que hace falta mucha orientación y sobre todo tener en cuenta de que incluso en la etapa de noviazgo es preparación para vivir bien el matrimonio, conocerse tanto las cualidades, los defectos de la otra persona, conocer los gustos, conocer aquello que quizá no es de su agrado, para que después, ya asumido bien ese conocimiento mutuo, ya no se encuentre con sorpresa. Voces de la experiencia también valoran este fenómeno de la actualidad social. La mujer con el hombre se quieran mucho. Eso es lo más fuerte. Y con eso se evitan todos los males y todos los divorcios. Debe haber un conocimiento profundo el uno del otro y de esa manera, si no hay una superficialidad en la relación, con seguridad va a ser muy duradero el matrimonio. Hay elementos clave que revisar y que fortalecer, dicen los expertos. El estar viendo a cada instante que mi mejor amiga se está casando, sí, que mi mejor amiga se casa, que veo a todas mis amigas del colegio casándose y yo no, entro en esta desesperación y me desespero y yo también lo quiero lograr y quiero esto, entonces pierdo de vista todo lo que hay detrás de una responsabilidad como es el matrimonio. Y una de las dificultades que atraviesan los matrimonios es precisamente la situación del poco conocimiento que van adquiriendo los jóvenes
mutuamente cuando entran en la etapa del noviazgo. El compromiso matrimonial o formar una familia es una de las decisiones más importantes en la vida. Por lo tanto, debe ser muy bien considerada y valorada esta determinación. Yo me pregunto si la gente va al altar por amor, por intereses propios o simplemente por placer, ¿no? Entonces, yo creo que estas son preguntas que valdría la pena no solamente discutirlas, sino que reflexionarlas. Con imágenes de Ever Ábalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Vamos con noticias internacionales. El Papa Francisco continúa en Panamá participando de la Jornada Mundial de la Juventud 2019. En una de sus intervenciones se refirió a la construcción de muros que dividen naciones. Milagro Vallecillos, de La Voz de la Diáspora, nos tiene el reporte. Panamá, puente del mundo y corazón del universo, es el lema con el que la tierra del canal recibe a miles de peregrinos procedentes de 150 países. La cinta costera de la ciudad de Panamá es el escenario de la apertura de la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Con esto se transforman el maestro y artesano de la cultura del encuentro, que no es hola, ¿qué tal? Chao, hasta pronto. No, la cultura del encuentro es la que nos hace caminar juntos, desde nuestra diferencia, pero con un amor juntos todos, en el mismo camino. Y este es un criterio para distinguir a la gente. Los constructores de puentes y los constructores de muros. Esos constructores de muros que sembrando miedo buscan dividir y abroquelear a la gente. Ustedes quieren ser constructores de puentes. ¿Qué quieren ser? La aprendieron bien, me gusta. Panamá y la JMJ nos ha cambiado la vida, dicen estos peregrinos que realizaron múltiples actividades para llegar a este encuentro. Increíble, la verdad que es inexplicable. Lo que se vive acá, todo por un mismo latido, por un mismo corazón, todo por algo en común. Entonces es como una mezcla de cultura, pero lleno de alegría, de felicidad, donde no hay rivalidad. La verdad que es increíble, es para venir siempre. Y es que las experiencias vividas aquí han dejado huellas en estos jóvenes que han disfrutado de todo el colorido que Panamá les ha brindado. ¿Traen algún lema o algo así? Traemos a Romero, que es más que suficiente. Creo que lo que nosotros le traemos a las demás culturas es a nuestro Monseñor Romero. Estos peregrinos procedentes de El Salvador manifiestan que ni las altas temperaturas del Caribe han sido incómodas a la hora de celebrar en las diferentes actividades de la jornada. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, Edgar, acá en Ciudad de Panamá en esta JMJ? Es algo maravilloso, de verdad que es una experiencia única. He estado en algunos encuentros, pero no con el Santo Padre. Este evento, que convoca cada 3 años a jóvenes de todo el planeta, se ha impregnado de alegría, folclor y belleza natural de un Panamá que recibe de forma fraternal a sus peregrinos en esta tierra en la que se une el Atlántico y el Pacífico. En Panamá, Milagro Vallecillos, Voz de la Diáspora, reporte especial para Noticiero Hechos. Muchísimas gracias por tu reporte. Bueno, y en la emisión estelar esté pendiente porque vamos a tener detalles y una información más ampliada de lo que ha ocurrido en Venezuela. Y es que precisamente el presidente electo Juan Guaidó dio una conferencia de prensa y de hecho estuvieron mucha gente a la expectativa del mensaje que daba. Además, Nicolás Maduro accedió precisamente a sentarse a la mesa con él para ver de qué forma se puede negociar esta situación. Más adelante vamos a tener detalles, por supuesto, en la emisión estelar. Vamos a pausa, regresamos con más. Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Finalizó la fecha 3 del Clausura 2019 con una victoria para Firpo y un empate para Alianza. Este es el resumen.
Luis Ángel Firpo consiguió su primera victoria del torneo al derrotar por 1-2 a Club Deportivo Audaz en calidad de visita, lo que les permite cortar la distancia con Sonsonate FC a 4 puntos en su afán de salvar su categoría, pues aún se encuentran con la alarma latente del descenso. Fue la nueva incorporación del equipo pampero Rafael Burgos, quien al minuto 11 logró el primer tanto del encuentro. Cuando corría el 55, Alonso Umaña logró poner la ventaja por 2 goles para el equipo. El descuento se vino al minuto 60 desde el punto penal. Eduardo Rodríguez dejó el 1-2 definitivo. La victoria a favor de Firpo, que se inyecta confianza para salvar su categoría. Alianza FC empató por 1-1 ante Club Deportivo FAS en el cierre de la fecha 3 del torneo Clausura 2019. En el primer encuentro del equipo albo sin Rodolfo Zelaya. El 0-0 se rompió al minuto 33 con Rudy Clavel, que puso el primero dejando con ventaja a los capitalinos. Pero en la parte de complemento, el árbitro decretó penal y Juan Aymar lo hizo efectivo para dejar el 1-1 definitivo. Este fin de semana se realiza la jornada 4 del torneo Clausura 2019 y esta es la programación completa. Este fin de semana se realiza la jornada 4 del torneo Clausura 2019 con emocionantes encuentros. La acción inicia el sábado 26 de enero en el Estadio Correcaminos a las 3 de la tarde. Jocoro se enfrenta al Pasaquina con un precio general de $6. A las 7 de la noche en el Estadio Sergio Torres Rivera, Luis Ángel Firpo se enfrenta a Santa Tecla con precios de $5 y $10. A la misma hora, pero en el Estadio Jorge Suárez Landaverde, el Isidro Metapán recibe al Sonsonate. El domingo continuará la acción. En el Estadio Ramón Flores Berríos Municipal Limeño se enfrenta a FAS con precios de $5 y $10. Y en el Estadio Gregorio Martínez a las 3:15, el Chalatenango se enfrenta al Audaz con precios de $4, $6 y $10. Esto ha sido todo en los deportes, Armando. Perfecto, Zuli, muchísimas gracias por tu reporte y gracias también a usted por la sintonía. Nos vemos el lunes a la 1:30 de la tarde. Pasen un buen fin de semana.